0.01. Ambos tramos van a ser de concreto. Entonces el manning va a ser 0.013 y por ambos tramos va a pasar un caudal de 60 metros cúbicos segundo. Ambos tramos van a tener una base de 12 metros y una pendiente 0 porque van a ser tramos rectangulares. Y ambos tramos que midan 100 metros. 100 metros de longitud, 100 metros de longitud. Hemos dicho este va a ser 0. El segundo tramo. Y la base igual va a ser 12 metros. El caudal también va a ser 60 en el segundo tramo. Manning 0013, 005. Entonces hemos dicho que tenemos un canal de 100 metros, ¿no? Tenemos un canal de 100 metros como este y ahora vamos a calcular la altura crítica y la altura normal para estos datos. El primer tramo tiene una pendiente 0.001, el segundo tramo una pendiente 0.005, el manning es el mismo en los dos tramos, los caudales son lo mismo en los dos tramos, la sección es la misma en los dos tramos, la longitud de cada tramo es igual a 100 metros. Voy a tener una apertura de compuerta igual de 0.5 en el primer tramo y una condición de borde aguas abajo, que a ver, voy a ver, no, todavía no me la voy a fijar. Voy a ver cómo me dan las alturas críticas y normales. Y listo, empiezo a calcular. Calculo las alturas críticas y normales de los dos tramos. Y de mi primer tramo, la altura normal es 0.8. La altura crítica es 1.36. En el segundo tramo, la altura normal es 1.011 y la altura crítica 1.36. Para mi ejercicio lo voy a aumentar, lo voy a bajar esto un momento ya. Porque yo lo que quiero es que mi segundo tramo sean curvas M. Ya, perfecto. Entonces, estos son los datos del ejercicio. Me están siguiendo, ¿no? A ver, ahorita alguien puede ponerme en el chat. ¿Están siguiendo el problema de doble pendiente? Ya, perfecto. Entonces es un canal de doble pendiente este, ¿no? Entonces tengo un canal con pendiente fuerte, el primer tramo, y luego con pendiente suave, el segundo tramo. Dice, la altura crítica, ¿por qué es la altura crítica la misma en los dos tramos? A ver si alguien puede ponerme en el chat. ¿Por qué la altura crítica es la misma, 1.36, 1.36, en los dos tramos? Tanto en el tramo 1, a pesar de que los dos tramos tienen pendientes distintas, ¿por qué la altura crítica es la misma? ¿Por qué creen? Ahí pónganme en el chat. ¿De qué depende la altura crítica? Exacto. La altura crítica no depende de la pendiente. La altura crítica únicamente depende de la geometría. O sea que si mi canal cambiara, si en el segundo tramo yo tuviera un canal que en lugar de tener 12 metros de ancho, tuviera 10 metros de ancho y en lugar de ser rectangular fuera trapezoidal, entonces la altura crítica cambia para el segundo tramo. Entonces, en ese caso voy a tener otra segunda. Si por ejemplo yo tuviera un caudal que se está saliendo de la mitad porque estoy derivando agüita, y en el primer tramo fuera 60 cubos, pero en el segundo tramo fuera 40 cubos, porque se está perdiendo agua, o está saliendo agua del sistema, entre la altura crítica también cambiaría. Pero en este caso no, en este caso la altura crítica es la misma, 1.36, 1.36, y la altura va a ser 0.81 y aquí va a ser 1.7. Entonces voy a calcular ahorita cuál es la altura, el HO, que es la altura que está aguas arriba de la compuerta. Primero voy a calcular este HO para saber si tengo una apertura de 0.5 en mi compuerta en el primer tramo, cómo afecta esto, ¿no? Entonces tengo mi apertura que es 0.5, mi HS es 0.5. Y la apertura de HO va a ser voy a ir tanteando aquí esto para llegar.
Ya con 4, ya con 405 de HO he llegado a los 50 cubos. Ah, no, son 60 cubos los que necesito, ¿no? Listo. Llego a los 60 con 5.58 de altura, con una apertura de 50 centímetros. Está saliendo por mi canal los 60 cubos, los 60 cubos, ¿no? En mi condición de borde de aguas abajo, yo me voy a dar de 2.5 metros. Y entonces me piden, el problema, que calcule todos los perfiles de flujo acá. Entonces voy a ir al tramo 1 y primero calcular la primera curva que voy a calcular en el primer tramo. A ver, vamos a hacer el dibujito nuevamente en la pizarra de los dos tramos. Y el ejercicio más o menos nos quedaría así. Tengo un primer tramo que va a ser con una pendiente fuerte y un segundo tramo que va a ser con una pendiente más suave. En el primer tramo, la altura crítica es la misma en ambos casos. Ahí está el problemita. Y la altura normal va a variar. En el primer tramo, la altura normal es 1.3, la altura normal va a ser 0.8 y en el segundo tramo es 1.7. 0.8 que va a estar por aquí. En el otro es 1.7. Luego tengo de dato que hago hacia abajo. Mi altura va a ser, voy a tener una condición de borde de 2, hemos dicho, ¿no? 2.2 le vamos a poner. 2.2 va a ser mi condición de borde más abajo. Voy a tener una condición de borde de 2.2. Y hago hasta arriba una compuerta de 0.5. Entonces aguas abajo va a ser 2 mi condición de borde y aguas arriba voy a tener una compuerta que me da 0.5 a la apertura. ¿Qué curvas voy a tener? Empiezo, lo primero que tengo que hacer siempre es dibujarme mi esquema de qué posibles curvas tengo para luego ir calculando cada uno. En el primer tramo, ¿qué curva voy a tener? ¿Qué curva voy a tener aquí en el primer tramo? En el primer tramo van a ser S, perfecto. En el segundo tramo van a ser M, muy bien. La compuerta, ¿qué curva me va a dibujar? Una S3. Entonces voy a tener una S3 aquí, que va a salir de aquí y va a intentar llegar a esta. Y aquí voy a tener una S3. En el segundo tramo, la altura a la que llega aquí esta S3 se va a convertir en una condición de borde para el segundo tramo. Entonces, en el segundo tramo, ¿con qué curva voy a partir si el agua ha llegado hasta aquí? ¿Qué curva va a haber en el segundo tramo? ¿Qué curva supercrítica va a haber? Supercrítica en el tramo 2. ¿Qué curva supercrítica va a haber? La M2 es una subcrítica. ¿Qué curva supercrítica va a haber en el tramo 2? Va a haber una M3. Exacto, el agua va a salir de aquí y va a intentar llegar a la crítica. Entonces, en el segundo tramo va a haber una M3. Esta condición de borde aguas abajo, ¿qué curva me va a generar?
el reservorio, una M1. Ahora, esta altura, la que ha terminado la M1 aquí, se va a convertir en mi condición de borde para el primer tramo. Y en el primer tramo, ¿qué curva me va a generar? Una S1. Ahora, lo siguiente que hago es dibujar las secuentes. Voy a dibujar la secuente de esta curva. Me voy a imaginar un primer escenario. Entonces, la secuente de esta, por ahí está aquí arriba. Y esa es la secuente de la S3. Más o menos por ahí. Se llega a intersectar esta secuente de la S3 con la S1, no se intersecta. Pero esta secuente de la S3 también va a ser, hay que continuarla, hay que calcular la secuente de la M3. Y la secuente de la M3 va a ser algo así. ¿Dónde se intersecta la secuente de la M3? La secuente de la M3 se intersecta acá. Entonces probablemente, ahorita estoy ya viendo una posibilidad, pero eso lo voy a resolver en el cálculo. Mi perfil de flujo probablemente vaya a ser este. Voy a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Voy a llegar hasta aquí, voy a pasar por aquí, aquí voy a resaltar. Y luego voy a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta ahí. Entonces probablemente ese vaya a ser mi perfil. Pero no lo sé, eso lo voy a calcular en el cálculo. Pero ahora ya sé qué curvas tengo que calcular. Sé que tengo que calcular una S3, sé que tengo que calcular una M3, sé que tengo que calcular una M1, y sé que tengo que calcular una S1, y sé que tengo que calcular dos secuentes, la secuente de la S3 y la secuente de la M3. De hacer el cálculo de estas 6 curvas no me salva nadie. Tengo que hacer el cálculo de estas 6 curvas. Entonces empiezo. La primera curva que voy a calcular es la supercrítica del tramo 1. Sale de 0,5 a una distancia de 0. Esa es la condición. Y tiene que ir de 0,5 a 0,8 en 100 metros. Aquí veo que en 100 metros llega a 0,66. Entonces puedo bajar un poco más el delta para que cabalito en 13 iteraciones llegue a los 100 metros de canal. Entonces el perfil de flujo que acabo de calcular es un S3. Este S3 sale de 0,5 y a los 100 metros, el canal es de 100 metros, vamos a poner 100 acá, y a los 100 metros termina con 0,65 de alto, con una altura de agua de 0,65. Entonces, ¿cuáles serían los datos para el siguiente tramo? Entonces, ahorita yo sé que este puntito de aquí, donde ha terminado el agua, tiene de coordenadas 100, 0,65. Entonces, esa se convierte en mi condición de borde del segundo tramo. Entonces, voy al segundo tramo, la supercrítica del tramo 2, que parte de una condición de borde de 0,65 y una distancia que es ya de 100 metros acá. Entonces, esta va de 100 a 200 metros. Cada tramo es de 100 metros. Entonces, si voy de 100 a 200,
Si voy de 100 a 200, lo que voy a tener sale 0,65 y tiene que intentar llegar a la crítica que es 1,36. Aquí estamos con 0,015, le voy a aumentar un poquito el tamaño de del paso, para intentar llegar a los 200 metros. Ajá. Ya. En este partido he puesto un delta ahorita, como que cabalito en 13 pasos llegue a los 100 metros. O sea, he partido de 100 y tengo que llegar a los 200. Y mi curva ha salido con este número aquí sería 100, 0,65 y aquí termina con esto vamos a copiar acá la secuente. Lo mismo aquí. Y aquí termina a ese lado con 0,88 a los 200. Entonces lo otro que ya sé es que aquí va a terminar con 0,80. Esta M3 que yo había dibujado previamente no es así. La M3 verdadera que se dibuja aquí es una curva así. Y aquí el dato que conozco es que las coordenadas de este es a 200 metros. Va a ser 0,88. Muy bien, ya he calculado las dos curvas supercríticas. Ahora de estas dos curvas supercríticas voy a calcular sus secuentes. Entonces vuelvo a esta primera y calculo su secuente. Como es una sección rectangular, es exactamente la misma. Su secuente. No es trapezoidal, no necesito hacer una iteración extra. La secuente la calculo con esta ecuacióncita directamente, con la ecuacióncita de alturas secuentes para secciones rectangulares, que es esta. Calculo su altura secuente. Para cada punto computacional que tenía aquí, calculo su secuente. Y la altura secuente es esta. Es la secuente de C3, aquí arriba. La altura secuente, acá sus coordenadas van a ser 2,950 y acá va a ser, a los 100 metros va a ser 2,4. Entonces sé que a los 100 metros va a ser 2,4. Sé que esta coordenada de aquí ya la conozco ahora. Acá. Va a ser a los 100 metros. Va a ser 2,4. Y ahora calculo la secuente de la S3, que seguro que ya no va a ser esta. De la M3. Voy a recalcular esta secuente. Calculo la secuente. Lo mismo, es una sección trapezoidal, digo una sección rectangular, voy a calcular la secuente con la ecuación de secuentes para secciones rectangulares, recalculo toda esta secuente y la secuente sale esta. Y ya la tengo ahí calculada. Mi condición de borde aguas abajo, hemos dicho que era 2,2 metros. Y empezamos a calcular ahora las curvas subcríticas. Para calcular las subcríticas, calculo desde aguas abajo. Mi condición de borde aguas abajo va a ser, es 2,2 metros que hemos dicho, a los 200 metros. Porque esa condición de borde es conocida.
Es la condición de borde de mi reservorio. Que si vuelvo al dibujo, es esta condición de borde. Que yo ya conozco, eso es dato. Esa condición de borde dice que a los 200 metros va a ser 2.2. Esta. Entonces, de este punto conocido empiezo a calcular primero la M1. Entonces aquí voy a calcular la M1. 2.2 a los 200 metros y tengo que ir hasta los 100 metros. Esa es muy grande mi delta. Aquí estoy 200 metros yéndome. O sea, de hecho, las curvas, los perfiles de flujo no conocen de longitudes de canales. Entonces yo, por ejemplo, con este delta de 0.01, partiendo de 2.2, tengo que bajar hasta acá, pero he visto que hasta los 200 metros, aquí a los 100 metros, prácticamente a distancia, llego a 2.13. Entonces esto yo puedo todavía bajarle un poco más. Y he llegado. Entonces, a partir de acá, 2.2, un poquitín más para que termine acabar. Entonces, a este 200 metros de acá, vamos a poner esto correctamente, esto va de los 200 a los 100. Entonces sale de acá a una altura de un punto conocido de 200 a 2.2 y termina al otro lado con a 100 metros 2.13. A esta altura va a ser 2.13. Pues esta curvita, esta no estaba bien dibujadita, vamos a volver a dibujarla. Esto es un poco más arriba, por ahí. Porque esta es mi curva. Va a terminar por ahí. Y esta va a llegar acá. Ya. Va a llegar a 2.13. Entonces este dato para mí ya es conocido ahora. Que sería esta, la coordenada de este puntito. Que va a ser a 100 metros 2.3. Que son las coordenadas de este puntito. Estas coordenadas ahora se convierten en mi condición de borde para mi primer tramo. Para calcular mi S1. Entonces vuelvo otra vez a mi S1. Y voy a poner, tengo que a los 100 metros se me va a dar 2.13.1. Entonces mi condición de borde aquí va a ser 2.13 a los 100 metros. A los 100 metros va a ser ese. 2.13 a los 100 metros, entonces ahora voy a calcular de 2.13, tiene que bajar hasta la crítica que es 1.36. Entonces le voy a dar un delta un poco más grande, pero negativo. Más grande. Y aquí a los 60 metros casi estoy en 1.48, tengo que bajar hasta 1.36.
Y he llegado a la curvita aquí. Y me da esta curvita que sería ahora en mi caso la S1. Entonces acabo de dibujar la S1, que sería esta curvita. ¿Qué es esto? Entonces ahora dibujo todos los perfiles juntos, más o menos a los 60 metros, choca con la crítica. Entonces quiere decir que sale de acá, y a los 60 metros, es más o menos por acá, va a chocar con la crítica. Y esa va a ser mi S1. Ahora calculo la secuente que me faltaba, salía de acá, la secuente de la M3. La secuente de la M3. Que era esta. Lo secuente sale de aquí a una altura de 1,99 y va a llegar aquí a una altura de 2,4, 2,49. Entonces está aquí 2,4, perfecto. Y a este otro lado es a 1,99. $1,99 está más o menos por acá. Ahí está 2. 1,99 está por acá y es esta curva. Esas coordenadas también son conocidas. Y mi resultado teórico se va a dar acá. Vamos a calcular ahora exactamente, vamos a dibujar todas estas curvas, las vamos a dibujar en el Excel, para tener el dibujo exacto. Y el dibujo exacto es este. Donde tengo, a ver, vamos a ir copiando las figuras para tener el dibujo exacto. Aquí tengo, esta es mi curva S3 y tengo mi curva aquí S3 y su respectiva curva secuente de la S3. Ahora voy a aumentar la S1 más ahí. Aquí tengo la... Aquí está lo que pasa en el primer tramo. En el primer tramo salgo de 0, llego a 100 metros, tengo mi curva aquí abajo, la S1, la S3 aquí, le vamos a poner un color un poco más claro para que se distinga. Esta. Entonces aquí tengo mi S3 aquí abajo, mi S1 aquí y mi secuente de mi S3 aquí arriba. Estas son todas las curvas que hay en el primer tramo. Ahora en el segundo tramo, tengo mi curva M3, que es esta, tengo su respectiva secuente, que es esta de aquí arriba, y a esto tengo que aumentarle la M1. Voy a aumentar, y aquí está la M1. Entonces aquí ya tengo la M1, le voy a dar, esta vamos a volver a darle otro colorcito en tonos naranjas. A esta M1 le vamos a dar un tono más oscuro todavía. A esta M3 y aquí está. Y ahora si
los dos tramos. Y lo grafico hasta los 200 metros. Tengo todos los perfiles de flujo. Que son estos. Entonces lo que habíamos hecho en el Excel, sale de acá, de la compuerta con 0,5, llega acá a los 100 metros con 0,65. Eso se convierte en la condición de borde para esta mi curva M3. Sale de acá, llega hasta acá a los 0,88 metros de altura de agua, a los 200 metros. Estas dos tienen subsecuentes, aquí está subsecuente y la otra secuente. Las secuentes también tienen que intersectarse. Eso también es una manera de que ustedes controlen que sus cálculos están bien. Si las curvas salen, o sea, si el inicio de una curva es el fin de la otra, el inicio de una secuente tiene que ser el fin de la otra secuente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la altura crítica es la misma. Si la altura crítica cambiara en este tramo y la altura crítica fuera distinta en este otro tramo, eso no va a pasar. Pero como la altura crítica es la misma en los dos tramos, tiene que pasar esto. Calculo la otra curva, las curvas subcríticas. Entre la primera curva es esta, que sale de acá, 2.2, que era mi condición de borde aguas abajo, y llega hasta acá, que es 1,213. Eso se convierte en mi condición de borde para calcular mi S1, que es esta. E intersecto ambos y el resalto me da acá. O sea, el resalto hidráulico se va a dar a los más o menos 160 metros. Aquí. Este es el ejercicio hecho. Un ejercicio de 2 tramos. Todos los perfiles de flujo con su resalto hidráulico a los 160. Nosotros en nuestro dibujito también más o menos nos ha dado a los 160, ¿no? Entre el perfil de flujo final va a ser este. Como estábamos haciendo aquí, el agua va a venir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, va a pasar a este por acá, va a seguir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y a los 160 metros va a resaltar, y luego va a continuar por el M1. O sea, el agua va a seguir el perfil que he puesto ahorita con el negro. Ese perfil es el que va a ser el agua. Ese es el perfil que uno va a observar si tú tuvieras este sistema de 2 canales en un río o en cualquier otro lado. Digo, en un sistemita de canales de riego o cualquier cosa, tiene que ser ese perfil. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta? Es importante que en su examen me pongan estas coordenadas que estoy poniendo yo aquí. Porque eso les va a ayudar hartísimo a poder darse cuenta dónde termina, con qué condición termina, con qué condición arranca el siguiente tramo, con qué condición de borde termina el primero, con qué condición arranca la curva, con qué condición arranca la siguiente curva. O sea, lo que yo he puesto estas coordenaditas aquí, eso tiene que estar en su examen. Una consulta, doctor. Dime. En el examen hay que hacer los cálculos previos o directo la tabla se puede presentar y el gráfico con las coordenadas. Sí, su examen es eso. Su examen es que me presenten las tablas con el dibujo, ¿no? O sea, el dibujo no tiene que ser hecho así con regla, ¿no? O sea, tiene que tener sentido. Tienes que poder dibujarme lo que está sucediendo, ¿no? O sea, tiene que estar claro la S3 de dónde sale, a dónde llega, de dónde sale, a dónde llega, ese tipo de cosas. Ahora, puede haber 2 tipos de preguntas de su examen. Una pregunta puede ser lo que hemos hecho ahorita, calcule todos los perfiles de flujo. Y otra pregunta del examen puede ser, dibuje todos los posibles escenarios en un esquema como este, como el que ahorita habíamos hecho nosotros. A ver, mira, por ejemplo, puede ser la otra pregunta esta. Solo dibuje, nada más. A mí me interesa que tú me dibujes todos los posibles escenarios en un sistemita como este, donde tengo la misma altura crítica,
y distintas alturas normales. Entonces seguramente un escenario va a ser el que nos ha dado allá arriba, donde el resalto hidráulico ha sido en el segundo tramo, pero otro escenario puede ser, que esta es mi condición de borde aguas abajo, me dé una curva así, que sería una M1 aquí, esta me dé una curva acá, que sería una S1, esta sería una M1, aquí esta mi salida de aquí me dé una curva así, que sería mi S3, pero esta aquí me dé una curva que sería así, que esta sería mi S1, y subsecuentes, puede ser subsecuentes así, y subsecuentes de estos otros así. Entonces, ¿cuál va a ser el perfil aquí? En este segundo caso que acabo de imaginar. El perfil de flujo va a ser así, va a ser su resalto ahí, y luego va a ser así. Entonces el resalto va a ser en el primer tramo. También es posible. Entonces puede existir el salto en el primer tramo, puede existir el salto en el segundo tramo, y entonces puede ser una pregunta en el examen. Últimamente no estoy preguntando eso, pero antes preguntaba más seguido, que me dibujen todos los posibles perfiles de flujo que se den en una circunstancia como esta. Entonces, una de las respuestas sería que el resalto se puede dar en primer tramo. Otro de los posibles escenarios es que el resalto se puede dar en el segundo tramo. Otro de los posibles escenarios es que si yo mi condición de borde me la diera muy alta, es que el agua vendría por acá y este otro vendría por acá. Y al final lo que he logrado es ahogar mi compuerta. O sea, mi compuerta se ha ahogado. Y no hay resalto hidráulico. O sea, tengo otro escenario más de que la compuerta se ahoga, de que no hay resalto hidráulico. Y puedo tener otro escenario más, que si mi condición de borde aguas abajo está aquí, que tal vez el resalto hidráulico, en este caso, si este es así, este es S1, aquí voy a tener, se me va a dar otra curvita que va a ser aquí la M2. Y si no se llegan a intersectar, puede ser también un otro escenario, que el resalto hidráulico se dé en el reservorio, ¿no? O sea, puede ser otra pregunta esa, que me dibujen todas las alternativas. Y la otra pregunta puede ser que me calculen el perfil sabiendo todos los datos, lo que acabamos de hacer. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, Sí. una pregunta. La que está a continuación de S3, ¿por qué es S1? ¿No debería ser M3? La que está después de la S3. Sí, es M3. Sí. M3. Es M3. Está bien, Inge, gracias. Me Sí, confundí es por eso. M3. Porque aquí arriba está la M1, es M3. Sí. O sea, una de las preguntas puede ser esa, que me dibujes nomás todos los perfiles. Y la otra, ya que me calcules la que es exactamente. A ver, aquí alguien me pregunta si en el examen se permite una calculadora HP. No se permite calculadoras HP. ¿Por qué? O sea, yo no permito calculadoras programables por el hecho de que cuando he tomado alguna vez examen con calculadoras programables, se descargan softwares para, para hacer los perfiles de flujo y no aprenden a manejar bien sus softwares y hace un desastre. Porque querían copiar lo que les botaba la calculadora, les botaba barbaridades, copiaban barbaridades, no. Entonces yo prefiero que tengan sus ecuaciones en una calculadora que pueda resolver sistemitas implícitos como una científica y que tengan sus ecuacioncitas cargadas en la calculadora y que me hagan las tablitas, estas tablitas. Y solamente necesito que hagan 4 pasos ustedes en su examen. Nada más. Entonces con 4 pasitos o a 5 pasitos es suficiente para su examen. Entonces únicamente calculadoras que resuelvan ecuacioncitas implícitas. Es suficiente. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces con eso hemos acabado la materia.